Hola, cuando definimos la mecánica de un juego, claramente estamos definiendo qué tipo de juego queremos. Pero además, las decisiones que tomemos van a influir en la experiencia del usuario con nuestro juego. Aquí hay dos posibilidades importantes que hay que tener en cuenta y que vamos a ver en este video. Jesper Juhl, a quien ya hemos mencionado en algún video anterior, afirma que la mayoría de los videojuegos son una combinación de dos formas diferentes de presentar desafíos al usuario. Estas dos formas se denominan progresión y emergencia. Tiene que ver con la mecánica del juego y la forma en que nosotros empezamos a producir el gameplay o la experiencia de juego, la sesión del jugador en nuestro juego. Son dos aspectos sumamente importantes y además no son mutuamente excluyentes, esto es, se puede dar una mezcla de los dos modos de presentar desafíos al usuario. En el primer caso, en la progresión, el jugador tiene que vencer desafíos previamente establecidos. Aquí el diseñador controla toda la secuencia de eventos del juego. Y lo que obtenemos es un gameplay con una sensación de juego sobre rieles, decimos. Esto es, vamos llevando al jugador por los eventos que nosotros queremos para que se produzca la evolución general del juego. Es el típico modo en el cual podemos definir los famosos walkthrough. Esto es aquella guía de pasos precisos para ganar el juego. Esto se puede hacer en los juegos de progresión, porque existe una serie de desafíos previamente establecidos que el jugador tiene que seguir de manera paulatina. Diferente es la noción de emergencia, donde el juego especifica reglas que producen un gran número de variaciones. Aquí la evolución exacta del juego es impredecible, no hay forma de saber cómo el juego va a evolucionar en una partida particular, a diferencia de el juego de progresión, donde nosotros vamos llevando al jugador por instancias específicas, por desafíos específicos definidos previamente. En la categoría de juegos de emergencia se encuentran típicamente los juegos de tablero, los juegos de estrategia y los juegos de acción, donde hay muchas formas de realizar diferentes acciones para lograr los mismos objetivos. Por ejemplo, entre los juegos de progresión se encuentran los clásicos platformers, donde nosotros como diseñadores vamos llevando al jugador a través de una serie de obstáculos y desafíos que están previamente establecidos. De esa manera controlamos cuál es el progreso del juego de manera secuencial, por eso se denominan juegos de progresión. También otras categorías de juegos como los FPS tienen componentes de progresión, donde diferentes desafíos se nos van presentando a medida que vamos jugando y tenemos que ir a diferentes locaciones y realizar algunas acciones como activar explosivos, eliminar ciertos enemigos o interactuar con otros objetos. Esa modalidad también es una modalidad de progresión. Por otro lado, en los juegos de emergencia tenemos típicamente los juegos de estrategia en tiempo real, donde hay una serie de reglas definidas, objetos que podemos manipular y acciones que podemos realizar, como en toda mecánica, pero no hay una evolución predefinida de los desafíos. Esto es, en cada partida el juego puede ser absolutamente diferente. Esto ocurre en general en cualquier juego de estrategia donde nosotros tenemos definidos objetos que se pueden manipular de diferentes formas, como ocurre en los juegos tradicionales como el ajedrez, pero también en los juegos abiertos, en los juegos online y en los juegos donde en general existe un buen grado de libertad para utilizar los objetos, las acciones y seguir las reglas del juego para lograr un objetivo establecido. La emergencia y la progresión no son mutuamente excluyentes y de hecho Juhl afirma que muchos juegos son juegos de emergencia con estructuras internas de progresión. De hecho, los juegos que son típicamente de emergencia, como los juegos de espacios abiertos, como el GTA o el Fallout, son juegos que en el fondo tienen cierta estructura interna de misiones que debemos seguir de manera paulatina. Se nos ofrece una narrativa compleja, se nos ofrece cierto paralelismo en las misiones que podemos seguir, pero no dejan de ser estructuras internas de progresión. De hecho, demasiada libertad puede ser contraproducente, por ahí no tenemos algún objetivo puntual y es difícil desarrollar una narrativa si no establecemos la secuencia de eventos que la determinan. Por eso a veces hay una tendencia hacia juegos de progresión pura, donde nosotros vamos
indiscutiblemente llevando al jugador por una serie de desafíos, o juegos de emergencia pura, donde la progresión está totalmente ausente y tenemos la libertad máxima de realizar acciones en el juego. La estructura típica de los juegos de progresión es la siguiente, donde partiendo de una situación inicial buscamos conseguir una meta concreta y pasamos por varios desafíos que si no los cumplimos el juego termina. Esta es la estructura básica de los juegos de progresión, y cada uno de esos desafíos intermedios pueden ser obstáculos en un nivel, como en un platformer, o pueden ser misiones secuenciales que tenemos que seguir, tal vez en algún juego más complejo como en un FPS. La emergencia, por otro lado, es un concepto central en muchísimos videojuegos. De hecho, muchos diseñadores lo consideran una necesidad para un buen juego. Tiene que haber un buen grado de emergencia. A veces se puede generar con reglas simples, y el ejemplo mínimo, tal vez, de lo que consideramos emergencia puede darse en el floating. El floating es un efecto muy interesante que se observa en los pájaros y en los peces y que se puede modelar fácilmente con tres reglas simples. El floating dice cómo se va a mover una unidad en función de sus vecinos, y lo que va a hacer es tratar de mantener cierta separación de ellos, a la vez de tratar de mantenerse cerca de ellos y tratar de dirigirse más o menos hacia donde están dirigiendo todos los vecinos. Esas tres reglas, denominadas separación, cohesión y alineación, son suficientes para lograr como efecto emergente el comportamiento en bandadas de pájaros o en cardúmenes de peces. Y esto es bastante interesante. Tres reglas simples permiten un comportamiento complejo. Esa es la idea general del concepto de juegos de emergencia. Por supuesto, la ingeniería de emergencia no siempre es fácil. Tenemos que pensar cuáles son las mecánicas que vamos a aplicar para lograr algún efecto que sea interesante en lo emergente. Bien, las dos modalidades de juego son bastante interesantes y divertidas. En la progresión vamos llevando al jugador por diferentes desafíos de manera paulatina, y en la emergencia el comportamiento es menos predecible y por lo tanto más interesante. Probablemente sea más fácil producir un juego de progresión que de emergencia. En este último hay algunas guías que podemos observar que nos pueden llevar al éxito. La pregunta es entonces, ¿cómo podemos facilitar la creación de emergencia en el juego? Hay una serie de reglas muy interesantes que se pueden seguir. La primera dice que debemos agregar acciones variadas. Esto es, cuantos más acciones básicas tengan nuestros objetos, mejores van a ser las oportunidades de interacción con los objetos entre los jugadores del mismo juego o con el espacio del juego en sí. Por ejemplo, nuestro personaje bien podría saltar y disparar, pero sabemos que podemos lograr un comportamiento emergente mucho más atractivo, una mejor experiencia en el juego si lo dotamos de acciones más complejas, que pueda correr, saltar, disparar, comprar, vender, conducir, construir. Cuando nosotros enriquecemos nuestros objetos con acciones variadas, estamos favoreciendo el comportamiento emergente, porque el jugador puede decidir qué acciones realizar en función de lo que está en el menú para cada personaje y para cada objeto del juego. La otra regla establece que tenemos que usar acciones que puedan aplicarse a muchos objetos. Una misma acción que se puede aplicar a varios objetos nos puede proveer la base de decisiones estratégicas que pueden ser útiles en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, nuestro personaje podría tener que enfrentarse con un enemigo y obviamente una de las acciones que puede hacer es disparar hacia ese enemigo. Sin embargo, si el enemigo está cerca de objetos que pueden tener también una reacción ante la misma acción, por ejemplo, podemos disparar un explosivo o disparar algún objeto que pueda provocarle daño, nosotros vamos a tener varias formas de resolver un mismo problema. De esa manera estamos favoreciendo el comportamiento emergente, porque una sola acción, la de disparar, se puede aplicar a diferentes objetos. La tercera regla establece que tenemos que definir metas que puedan lograrse de más de una forma. Es decir, no tiene sentido las dos reglas anteriores si no se permite que un objetivo sea cumplido realizando acciones diferentes. De hecho, algunos juegos se basan en mecánicas donde las metas se pueden lograr de más de una forma, y esa es la gracia, como el Commandos o el Hitman, donde de hecho en las últimas versiones
La esencia misma es poder realizar las misiones de diferentes formas. La cuarta regla nos sugiere que consideremos usar varios actores en el juego. Tener varios actores que pueden hacer muchas acciones en diversos objetos promueve gameplays más complejos, esto es, promueve comportamiento emergente. Esto ha ocurrido con frecuencia en varios juegos como el Indiana Jones, donde podíamos controlar más de un personaje, o el GTA V, donde de hecho tenemos varios personajes para jugar, cada uno con características diferentes y que pueden interactuar de diferentes formas con diversos objetos. Esto es una dimensión que favorece el comportamiento emergente. La última regla nos sugiere considerar efectos colaterales que modifiquen las restricciones propias o las del oponente. Es decir, si algunas condiciones del juego cambian luego de realizar acciones básicas, va a emerger un gameplay más interesante. Esto ocurre básicamente en juegos de estrategia como el ajedrez, donde al mover una pieza quedan en descubierto algunas, mientras que se amenazan otras nuevas, y el tablero puede cambiar drásticamente con solo un movimiento. Lo mismo en los juegos de estrategia basados en turnos como el XCOM, donde podemos realizar diferentes acciones que tienen efectos sobre el escenario, sobre otros objetos, sobre nuestra posición, que pueden cambiar las condiciones del juego. Considerar acciones que tengan efectos colaterales es también una medida que promueve el comportamiento emergente en un videojuego. La emergencia, entonces, es una característica interesante en videojuegos y deberíamos proponer mecánicas que favorezcan el comportamiento emergente de diferentes formas. Por ejemplo, podemos producir emergencia como variación, donde al definir objetos, acciones y reglas en la mecánica del juego de alguna forma particular, provocamos una gran cantidad de estados posibles del juego. Eso provoca por naturaleza un comportamiento emergente, porque es muy difícil predecir y hasta puede ser infinita las formas que puede tomar el juego en su evolución. También podemos encontrar comportamiento emergente cuando el jugador comienza a darse cuenta de algunas formas de jugar y empieza a aplicarlas en su juego. No las deduce inmediatamente de las reglas del juego, tiene que jugar un poco para darse cuenta cómo es y empieza a identificar diferentes patrones a la hora de jugar. De esa manera empiezan a surgir diferentes estilos de juego de acuerdo a diferentes estilos de jugadores. Eso también es comportamiento emergente y es muy interesante. Después hay que tener en cuenta que hay una emergencia posible como irreducibilidad. Esto es, hay una impredecibilidad intrínseca del juego. Algunas cosas del juego no se pueden predecir. No podemos reducir un comportamiento del juego desmenuzándolo en diferentes componentes. Tenemos que jugarlo para testearlo. Y ahí también surge cierto comportamiento emergente en diferentes estilos de juego. Y por último, la emergencia como sorpresa. Por ahí algunas reglas son combinadas para generar un efecto sorpresivo en el juego. Esto ocurrió, por ejemplo, en el Fortnite, cuando algunos jugadores descubrieron que podían subirse a un cohete y trasladarse por el escenario. Esto era una serie de combinaciones de reglas que resultó en cierta medida sorpresiva y provocó un comportamiento emergente.